Muy buenas, pues nada, tenemos a la primera persona como voz autorizada para contarnos muchas cosas de lo que va a ser, digamos, el pilar de este programa, como es el dolor, ¿no? Es algo tan importante que le hemos querido dar la relevancia que merece. Y para ello, pues hemos contactado con Alfonso Vidal, que es responsable de la unidad del dolor del Hospital Universitario de La Luz. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Gracias a usted por estar con nosotros y por contarnos cosas muy curiosas sobre el ámbito del dolor, que desde luego es algo que no deja vivir a muchas personas, ¿no? La unidad del dolor es una unidad, usted corríjame si me equivoco, que esté especializada en manejar tratamientos de tipos de cuadros o de cuadros dolorosos, ¿no? Complejos, ¿no? Especialmente aquellos que resisten a tratamientos convencionales habitualmente, ¿verdad? Bueno, digamos que el dolor no es una cosa que sea de un tipo de especialistas u otros, ni de unos pacientes u otros, ni de unas personas u otros. El dolor es muy democrático, afecta a todos y afecta tanto a los pacientes como a los profesionales. Lo que pasa es que las unidades de dolor han surgido para dar respuesta a ese tipo de dolores que son un poquito más complejos, que no se controlan con las medidas convencionales y que necesitan tratamientos muy específicos. Esto es lo que hacemos nosotros en las unidades de dolor. Claro, cuando hablamos de dolor y cuando solventamos el dolor, no sé si esto significa que el problema principal que genera el dolor se elimina, sino que quizás lo estemos enmascarando, ¿no? Bueno, el dolor es, digamos, la manifestación habitualmente de algún tipo de patología. Dice la definición de la Sociedad Internacional del Dolor que es una experiencia sensorial y emocional relacionada con una lesión que es real o es potencial, o se expresa de tal manera, es decir, me duele como si me hubieran pinchado y a lo mejor tú no ves que te hayan pinchado, pero lo expresas de esta manera. Entonces, casi siempre el dolor es un mecanismo de defensa que sirve para entender que tienes un daño. Lo que pasa es que hay veces en que ese daño o ha desaparecido o nunca ha estado, pero tú lo percibes de esa manera. Por eso es por lo que a veces es sencillo abordarlo y a veces extremadamente complejo. Hablando un poco más cercanamente a lo que nos afecta a nosotros, sabe que es un programa que hacemos desde una entidad que atiende a personas con discapacidad y bueno, pues que sabe un poco de este asunto. Cuando hablamos de dolores neuropáticos, ¿esos dolores también se pueden tratar con algún tipo de tratamiento para reducir ese malestar general? Bueno, a mí me gusta decir a todos los pacientes, esta es mi actitud frente a la vida, que siempre hay una esperanza, siempre hay una respuesta. Y luego, a veces la respuesta no es tan buena o tan rápida o tan intensa como nosotros queríamos. Sí hay respuesta para el tratamiento del dolor neuropático, lo que pasa es que es un tratamiento que es distinto en alguna medida de los tratamientos convencionales, con medicamentos y con estrategias que varían un poco. Son medicamentos que actúan específicamente sobre la conducción, sobre los canales de sodio, sobre todo como los anestésicos locales, y que, bueno, dan una respuesta que hoy por hoy no es óptima, pero sí es suficiente, desde luego mucho mejor que lo que teníamos antes, que era nada. ¿Qué tipo de tratamiento hay para cada circunstancia? Entiendo que hay uno concreto. ¿Qué tipo de medicina o tratamiento, no sé, de neuroestimulación o se aplica? Bueno, digamos que nosotros, en la medida de lo posible, siempre intentamos, lo primero, entender el problema. Si el problema tiene que ver con algún tipo de daño y ese daño se puede resolver, tienes una herida, tienes una fractura, tienes una lesión del tipo que sea, y esa lesión tiene cura, tiene control, esa lesión hay que tratarla. Tienes un herpes, por ejemplo, y ese herpes te produce dolor, hay que tratar el herpes, curar el herpes, pero además hay que tratar el dolor del herpes. Entonces, una cosa es tratar el herpes, que se va a ir tratando, y otra cosa es el dolor. A veces el herpes desaparece y el dolor persiste, entonces hay que seguir tratando ese tipo de dolor. Contemplado esto como primera idea, es decir, saber el qué, lo siguiente es saber el cómo. Y el saber el cómo es que existen varios tipos, varias familias de medicamentos dedicados al tratamiento del dolor. Desde los más simples, que son los analgésicos antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno, el ketoprofeno, el arcoxia, celecoxib, quiero decir, multitud de este tipo, el paracetamol, el metamizol, y luego tenemos ya un nivel un poquito más avanzado, que serían medicamentos derivados de la morfina, opioides menores como la codeína, como el tramadol,
y posteriormente opioides mayores, como puede ser la oxicodona, como podría ser la morfina, el fentanilo, la buprenorfina. Estos 3 escalones, digamos, son los escalones tradicionales que la Organización Mundial de la Salud definía para tratar el dolor, la famosa escalera de la OMS. Y a esa escalera se añade otro factor que otros autores fueron añadiendo, que es lo que llaman la barandilla. Y esa barandilla son los medicamentos para esos otros cuadros que tienen que ver con el estreñimiento, con el escozor, con la molestia de otro tipo, que son lo que llamamos neuromoduladores o coadyuvantes, casi siempre antidepresivos o antiepilépticos, que son especialmente útiles en el tratamiento del dolor neuropático. Si estos 3 escalones fallan, todavía tendríamos un 4º escalón, que serían estos procedimientos más invasivos de colocar dispositivos, una especie de marcapasos, que podemos colocar dentro del cuerpo, en la columna vertebral, y que actúen sobre la transmisión nerviosa con pequeñas corrientes eléctricas. También tenemos la posibilidad de implantar pequeños dispositivos que liberan sustancias analgésicas dentro del interior del sistema nervioso. La suma de todos estos factores es un poco lo que nosotros hacemos. Existen otras terapias como estimulaciones magnéticas transcraneales que están ahora mismo en estudio, o como la utilización de dispositivos lumínicos que pueden generar una interacción. Esto está en estudio, todavía no está generalizado, pero es una enorme esperanza. Y, doctor, en una unidad del dolor suele haber un equipo multidisciplinar. Entiendo que hay fisioterapeutas, puede haber reumatólogos, puede haber médicos internistas, enfermería, trabajadores sociales. ¿Qué relación, qué conexión guardan todos ellos en un momento determinado para mejorar la situación del dolor, más allá de lo que puede hacer la medicina, ¿no? Ajá. Bueno, a mí me gusta poner ejemplos que yo creo que se entienden bien, como puede ser el de un equipo de fútbol, digamos, o una orquesta. Oye, claro que va bien que todos marquen goles, pero normalmente los que tienen que marcar los goles son unos, y otros lo que tienen es que controlar el juego, y otros lo que tienen es que pararlos. ¿Puede uno tomar actitud distinta en una unidad del dolor de la que a priori sería? Sí, pero lo normal es que si hay una terapia física, la vayan a hacer rehabilitadores o fisioterapeutas. Si lo que se necesita es un intervencionismo quirúrgico, lo hagan neurocirujanos. Y si lo que se necesita es una valoración médica general, lo puedan hacer o especialistas en anestesiología de la unidad del dolor, o médicos internistas, o de otro tipo. Es decir, la suma de todos es la que finalmente da el resultado más completo. Y normalmente, cuando ya alguien es derivado a la unidad del dolor, por amigos que también han pasado por ahí, pues es como que psicológicamente le genera un pequeño trauma, ¿no? Es como decir, madre mía, es como una especie de paliativos en vida. O quizás a lo mejor habría que explicar un poco, hacer más pedagogía, ¿no?, de lo que es la unidad del dolor, que lo que va a hacer es darte calidad de vida. Pero es verdad que a uno le preocupa estar medicado de por vida cuando a lo mejor uno es joven, ¿no?, y tiene un problema que le genera pues calidad de vida muy baja, y que piensa que va a estar todo el día con medicación, ¿no?, hasta el día que se muera. Esto, ¿cómo lo podemos explicar para que se sepa cómo funciona la unidad del dolor y qué realmente va a suponer en positivo en la vida de cada persona? Bueno, probablemente hace falta pedagogía, desde luego, en el sentido de que la unidad del dolor, por más que atiende pacientes complejos, no quiere decir que no pueda tratar pacientes sencillos, incluso lo que es mucho mejor que el tratamiento, que es la prevención. Si nosotros le explicamos a la gente que determinados esfuerzos los debe hacer con control o con cuidado, si para coger bultos o para llevar mochilas muy pesadas debe ponerse protecciones lumbares de algún tipo, si para sacar la bandeja del horno que está quemando tienes que ponerte guantes, si tú te pones los guantes no tienes que tratar después las lesiones que se han producido por quemaduras, ni las lesiones crónicas que se hubieran producido por quemaduras crónicas. Diría yo que lo primero, para el tema del dolor y para las unidades de dolor, aparte de entender en qué consisten, es que el dolor también se puede prevenir, Dicho esto, oye, entonces la unidad del dolor es un sitio donde solamente van como si fuera una especie de cementerio de elefantes. Dice, bueno, como ya me toca, pues ya me quedo aquí. En absoluto. Lo que sucede es que la unidad del dolor comenzó siendo para pacientes muy graves, sin expectativas, y a lo largo de los años hemos visto que los excelentes resultados de nuestros procedimientos permiten generalizarlos a toda la población.
Si tú estás con una incomodidad, con un sufrimiento relacionado con un daño que tuviste, pues con una operación que te hicieron, con una cosa, y con una radiofrecuencia o con un bloqueo conseguimos que se reduzca o que desaparezca ese dolor, ¿por qué tener que estar esperando a tener 90 años y estar lisiado? No, hombre, no. El primer día, el segundo día que vemos que lo convencional no te sirve, tenemos que dártelo. Nosotros no estamos para pacientes, digamos, terminales, que también los trataríamos si hace falta, sino para todos aquellos que no han respondido a las medidas convencionales. Y eso pues puede ser, por ejemplo, con todo el respeto, la reina Leticia de España, que según parece tiene algunos trastornos en la marcha y en la posición y que precisa un tratamiento más o menos estable, que pasa por dejar de utilizar determinado tipo de calzado y, si es necesario, aplicarle terapias analgésicas. Insisto, yo digo que esto es un ejemplo que es general. Yo, como no la conozco, no tengo constancia, pero sí que es una manera de entender que una persona joven, activa y por lo demás sin problemas, puede ser tratada en sitios donde le van a tratar específicamente ese problema y todo lo demás no necesita. O sea que esto es para lo que sirve la unidad del dolor. Claro, de alguna manera también, al margen de medicina y algunos opiáceos Sí. que entiendo que se aplican para el tratamiento del dolor, ahí empieza a aparecer alguna nueva tecnología a través de la luz infrarroja, ¿no? Que, según parece, hay tejidos que les llaman inteligentes, que contienen nanopartículas, que son capaces de transformar la luz ultravioleta en ambiental, que no es perceptible al ojo humano, y que parece ser que incluso hasta esta luz penetra en el cuerpo hasta 15 centímetros en algunos casos, y que de alguna manera lo que hace es activar la microcirculación sanguínea y la función mitocondrial, haciendo que llegue más nutrientes y más oxígeno a las células, y parece que esto alivia el dolor. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hasta donde yo sé, la luz infrarroja y la luz ultravioleta no son capaces de penetrar nada más que un poquito el tejido. Pero lo que sí podemos hacer es colocar dispositivos que emiten luz dentro del cuerpo. Y esa luz puede modificar la percepción de o el funcionamiento de esas neuronas y, por tanto, generar un alivio. Todas estas cosas están ahora mismo en un proceso de estudio, pero cabría la posibilidad en el futuro, diciéndolo con palabras gruesas, que nosotros pusiéramos una especie de lucecita dentro del cerebro, en algún sitio del cerebro, y que esa lucecita hiciera que el dolor se redujera o desapareciera. Si sigue en la actualidad, habrán visto unos dispositivos de estimulación que han colocado en el interior de unas personas en Suiza en la proximidad del hipotálamo, que es una estructura que no gobierna la movilidad, pero colocándolo ahí han conseguido que personas que estaban parapléjicas sean capaces de movilizarse y sostenerse por sí mismos. Este ejemplo yo quiero tenerlo para decir que tenemos todavía mucho campo por delante para la investigación y que tanto medidas físicas tipo luz o tipo ondas de otro tipo, como medidas químicas, sustancias interactuantes sobre receptores y demás, nos pueden abrir un futuro pues muy prometedor, sabiendo que el futuro siempre está por venir. Lo que vivimos es el presente y esto pues hay que volverse loco, vaya. Pues la verdad que parece como que nos hubiera leído el pensamiento, pero hemos abierto el programa con esa noticia de la que usted habla. Claro. Sí, ha sido la verdad espectacular y bueno, algo distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora en lo que es la investigación para la reparación de la lesión medular. Así es, sí. Mire, por otro lado, dice la Sociedad Española del Dolor que hay 10 millones de personas en nuestro país que sufren dolores crónicos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que, claro, qué es lo que nos ha empujado a esta deriva tan grande en el dolor crónico? ¿A qué llamamos dolor crónico? ¿Cuánto dura un dolor para poder decir que es crónico? Bueno, la definición de dolor crónico es, digamos, tiene unos márgenes numéricos. Se dice que es un dolor que dura más de 3 o 6 meses su padecimiento, lo cual, pues, muchísimas cosas, o que persiste después de que ha desaparecido la causa que lo ha producido, esto que decía antes del herpes y la neuralgia posherpética de después. Esta definición es lo bastante laxa como para introducir muchísimas cosas. Lo que sucede en nuestra población, en nuestro país, es que cada vez nuestra esperanza de vida es mayor, y esto es bueno. Pero claro, esto lo que hace es que la población cada vez tenga más edad y, por tanto, más desgaste.
el dolor es un mecanismo de defensa que nos indica las lesiones, y es verdad que si tú tienes más desgaste es más fácil que tengas dolor. Lo que también tenemos es lo otro que estaba apuntando antes. Si nosotros entendemos la manera en la que conseguimos que te duela menos, es decir, si te tumbas sobre un lado te duele más, si te tumbas sobre el otro te duele menos. Túmbate sobre el lado que no te duele, no te tumbes sobre el otro lado. Protégete. Oye, es que si como no sé qué cosa me va bien, si como no sé qué cosa me va bien, come lo que te va bien. Entender nuestra salud como idea general nos ayuda a preservarla y a protegernos del dolor. Y luego la otra cosa es, oye, existen estrategias que a lo mejor tomándote uno cada cierto tiempo es suficiente. Si tú te cuidas y tomando uno consigues, estamos eliminando o controlando muchísimos problemas. Pero lo otro que he dicho, que la deriva de nuestra población es cada vez personas más mayores, es lógico que, claro, que la incidencia del dolor crónico vaya siendo progresivamente mayor. ¿Qué consecuencias puede tener algún tratamiento para evitar el dolor? Me refiero cuestiones que pueden afectar psicológicamente o cuestiones que afecten a la calidad de vida, muchas otras cuestiones que ya uno va a tener que dejar de hacer. ¿Los tratamientos suelen ser así de agresivos? No, hay muchas cosas que simplemente es ser cuidadoso. Por ejemplo, la alimentación. Hay muchos alimentos que pueden generar irritación y en cambio hay otros que son, digamos, calmantes. Si tú tomas, por ejemplo, omega 3, si tomas aceite de oliva, pues en gran medida este aceite va a paliar muchos de los procesos inflamatorios. Pues tomar aceite de oliva de forma regular. Hombre, con esto no te duelen los huesos, pero te duele el bolsillo, porque los precios pues son los que son. Pues esto también es verdad. Pues a lo mejor tenemos que tener lo mismo que tenemos la cartilla para ir a la Seguridad Social a coger medicamentos, a lo mejor tendríamos que tener unas facilidades a las personas que necesitan determinado tipo de alimentos o determinado tipo de cosas. Además de esto, el ejercicio. Oye, el ejercicio físico es terapéutico, mantenerse activo es terapéutico, caminar todos los días. Pues oye, yo no soy capaz de caminar solo, pues tendremos que ofrecerte o andadores, o muletas, o dispositivos, o ayudantes, acompañantes, o espacios donde se pueda hacer esto. Ahora, si nosotros con todo y con eso resulta que haciendo todo lo correcto tenemos necesidad de algo más, para eso estarían los medicamentos o los procedimientos, pues te pincho en el hueso, te pincho en la articulación o te hago lo que sea para reducirte el dolor en ese sitio. Yo pongo mucho el ejemplo de la bisagra que chirría y el aceite. Tú coges y vienes a la unidad del dolor y te echamos un poquito de aceitito en la bisagra que te chirría, en el hueso que tal, en la articulación que tal, y deja de chirriar, pero sigue siendo la misma bisagra. Entonces es muy importante entender que no te puedes volver loco, que aunque se te quite el dolor, tienes que seguir siendo prudente, sigues teniendo que levantarte o sentarte de las sillas o de los coches o de las cosas de una forma que sea cuidadoso para tus articulaciones, que tienes que ser prudente en general en todas las cosas. Y doctor, la Sociedad Española del Dolor también indica una cifra muy alarmante de un 37% de la infancia que padece este dolor crónico. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, es que estamos en lo mismo. Si nosotros hablamos de un dolor mantenido y te están saliendo las muelas y resulta que las muelas te tardan en salir 2 años, pues 2 años que te está doliendo. Si resulta que tienes un proceso de crecimiento en el que los huesos y las articulaciones están, digamos, estirándose contra esto, pues esto explica. Pensar que la infancia tiene patología grave, crónica, incurable, etcétera, esto no es así, pero que sí que es necesario entender que a las criaturas se les están padeciendo dolor y que ese dolor tiene que entenderse y controlarse. Esto, claro que sí. No hay ningún dolor igual ni ningún paciente igual, entiendo, ¿no? Claro, bueno, mire, yo uso un ejemplo que creo que es sencillo. Tú miras un rebaño de cebras de estas de África, y las ves todas iguales, son todas iguales. Sí. Sin embargo, te fijas y su pelaje es como una huella digital. Todos es distinto. Lo mismo nos pasa a las personas. A lo mejor las cebras cuando nos ven a nosotros dicen, estos humanos, todos iguales. No, cada persona es muy parecida porque tenemos una naturaleza, tenemos un genoma que es semejante, tenemos una forma de vida y sin embargo cada persona es distinta. Yo digo que nosotros cuando los pacientes vienen tenemos que hacerles
un traje a medida. Lo que pasa es que a veces el traje a medida, cuando tú vas a una tienda, llegas y ¡pum!, te queda como un guante. Y dice, no, es que a ti el traje tipo te sirve. Pero a otros hay que ponerles un poquito más de manga, o un poquito menos de cuello, o un poquito más de ternera, o quiero decir, esto es lo que en la medida tenemos que hacer. Ahora, existen estrategias globales, generales, que son extrapolables para gran parte de la población. Pues doctor Alfonso Vidal, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de la Luz, de la Clínica Quirón Salud, muchísimas gracias por todas estas cuestiones que nos ha contado, porque la verdad que el dolor es algo a veces insufrible y que resta calidad de vida. Y si, bueno, pues con estas unidades del dolor y con el trabajo que médicos como usted pues realizan, nos dan calidad de vida, pues bienvenido sea. Así que gracias por todo lo que nos ha explicado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar en su programa. Un placer. Gracias por todo. Vamos Gracias. un Encantado. segundito a Hasta consejos ahora. publicitarios y volvemos. En Das Salud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa. Mamá, ya han llegado los chicos de Da Salud. Confía en Da Salud. Da Salud. 651-441-021 o dasalud.es. Pero María, ¿no te da miedo que tu padre salga a pasear solo con lo mayor que es? Tranquila, Manuela, que eso me ha dejado de preocupar con CalmTag. Anda, ¿y qué es CalmTag? Pues unos dispositivos de identificación y localización para ropa, como parches, etiquetas y para sus cosas, que le permiten estar identificado y ser localizado avisándome inmediatamente. Además, CalmTag cuenta con una red de puntos seguros en las ciudades que nos ayudan en casos de emergencia.